Desde el pasado 25 de julio, dos sucesos pusieron a Sinaloa en el ojo de la opinión pública en México. Por un lado, la captura en Estados Unidos de los capos Ismael Zambada García y Joaquín López Guzmán, ambas figuras relevantes de la estructura criminal en el país, y por otro, la ejecución en Culiacán de Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde entonces se han registrado varios episodios de violencia, principalmente en la ciudad de Culiacán, tras desatarse una pugna interna entre grupos del crimen organizado que se disputan el control territorial de algunas partes de Sinaloa. Lo cierto es que el estado de Sinaloa se caracteriza por su avance agrícola y la infraestructura hidráulica que la convirtieron en un polo de desarrollo rural para México, peculiaridades que sirvieron también para el crecimiento de líderes sociales y políticos, quienes durante décadas se han visto relacionados con la figura del narcotráfico, que conlleva a una corresponsabilidad cada vez más compleja que debe resolverse. ¿Cuáles son las causas de la problemática? ¿Por qué parece que el estado tiene muy poco margen de acción? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, vamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando en Sinaloa y cuáles son las causas profundas e inmediatas de la violencia que se ha apoderado de las calles, sobre todo de Culiacán, escenario por demás, protagonista de aquellos actos conocidos como los culiacanazos, prácticamente por ese nombre en toda la República Mexicana. Para lo anterior están con nosotros Marcos Vizcarra, el reportero sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos, es integrante del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos? Escribe en Revista Espejo y en el diario Reforma. Gracias por estar aquí, Marcos, gracias por acceder a participar en Lo Marginal en el Centro. No, muchísimas gracias, Aquiles, por la oportunidad de poder dialogar. También nos acompaña Miguel Hernández Medina, coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en estudios regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro del SNI, doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Miguel, gracias también por acompañarnos, es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, el placer es mío. Hola, ¿qué tal, Bienvenidos. Marcos? ¿Qué tal, Miguel? Qué gusto. Bienvenidas todos y todas a Lo Marginal en el Centro. Intentamos de muchas maneras contactar con alguna investigadora para tener un panel más diverso, sin embargo, no tuvimos la oportunidad. De cualquier modo, creo que con los compañeros que vienen hoy a participar tendremos un panorama sobre el problema que está ocurriendo el día de hoy. Para poner en contexto brevemente, como ha escrito recientemente Alejandra Figueroa, desde el pasado 9 de septiembre la población de Sinaloa ha estado en lo que parece una guerra entre facciones del cártel de Sinaloa marcada por desapariciones forzosas, ya que entre el 9 y el 22 de septiembre de este año, en Sinaloa han desaparecido al menos 88 personas distintas en distintas regiones del estado, principalmente, desde luego y lamentablemente, en Culiacán. Lo anterior ha creado una atmósfera prácticamente irrespirable en que prevalece la violencia, el miedo, la desesperación, la incertidumbre. Con todo respeto para las víctimas, quiero comenzar este programa preguntándote, Marcos, ¿cómo se vive cotidianamente hoy en Sinaloa? ¿Quiénes son los principales actores del drama que estamos viviendo hoy en ese estado de la República? El día a día en Sinaloa, digo que también está Miguel, el día a día en Sinaloa, sobre todo en la región centro del estado, los municipios de Culiacán, sobre todo hacia el sur de Culiacán, en la zona rural de Culiacán, en la zona oriente también de la ciudad de Culiacán, en municipios como Elota, San Ignacio, también una parte serrana del municipio de Mazatlán, el municipio de El Dorado, que es de reciente creación, pero que tiene una gran cantidad de territorio, el municipio de Concordia, han tenido una serie de incidentes que son importantes, muy importantes, en términos totalmente de violencia. Mucho de lo que se puede conocer es a través de lo que hemos podido comentar con notas periodísticas. Sin embargo, existe un gran vacío de información. Eso también es necesario aclararlo. Existe un gran vacío de información dado a las condiciones de silencio que existen en las comunidades rurales. Lo que
vemos en la ciudad de Culiacán, por ejemplo, en un día a día, como tú lo preguntas, pues es que existe también muchísima tensión sobre lo que está sucediendo o lo que puede suceder o lo que puede llegar a suceder en algún momento, ¿no? Y parto de que han ocurrido una serie de enfrentamientos en la ciudad. Hemos nosotros podido observar que han ocurrido más de 10 enfrentamientos en los últimos 15 días, pero eso solamente es en la ciudad de Culiacán. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional y datos de la Secretaría de Seguridad Pública, durante los últimos 16 días han ocurrido por lo menos 30 enfrentamientos y o ataques a fuerzas estatales, particularmente a la Guardia Nacional y a la Sedena. Y estos ataques han involucrado o han ocurrido en territorios donde existe población. Esos ataques han incluido, por ejemplo, también estos aditamentos, estos instrumentos ponchallantas, dañando además a la población. Y también han ocurrido balaceras con armas de grueso calibre en zonas muy pobladas. Lo que ha sucedido además en este contexto es también que ha ocurrido diferencias que son interesantes también de analizarlas y verlas a lo que en otros momentos ha ocurrido históricamente en el estado de Sinaloa. Y parto de, por ejemplo, de dos situaciones que son en la historia reciente importantes, ¿no? Para traerlas. Uno es al inicio de esta llamada guerra contra las drogas de Calderón, cuando veíamos que existía ciertamente una confrontación entre grupos criminales, entre facciones distintas de organizaciones criminales del cártel de Sinaloa, como los Beltrán Leiva, los Chapos o los Mayos y más. Pero estas confrontaciones que ocurrían mucho en territorio urbano, sí tenían también ciertas características que eran muy particulares. Por ejemplo, ocurrían balaceras, ocurrían enfrentamientos en ciertos lugares, en ciertas regiones, pero eran muy focalizados. Ahora vemos además, y vaya, y esos ataques ocurrían para afectarse entre ellos mismos. Es decir, había estas balaceras, ocurría esto, una balacera en una colonia, duraba unos minutos, podía durar horas el lugar, el hecho violento, y se afectaban y existían también víctimas colaterales. Pero ahora lo que estamos observando y lo que podemos ver y lo que hemos podido documentar es que existen estas balaceras, pero ya no ocurren en un solo lugar y ya no están ocurriendo en espacios cerrados, sino que están ocurriendo en espacios muy abiertos y que además también están afectando a población en general. Es decir, sí existe también una gran cantidad de personas, de civiles inocentes que han estado en medio. Incluso hemos tratado de poder entender esta violencia criminal sobre las víctimas inocentes. Es muy difícil poder ver y poder conocer quiénes son las víctimas o quiénes son las personas que han sido asesinadas en este periodo. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos de esas 81 personas que fueron asesinadas durante 16 días, estas personas, por ejemplo, por lo menos sabemos que dos de ellas son señaladas como víctimas inocentes de las 81 personas. Pero además, junto con ellos, hay una gran cantidad de personas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Seguridad Pública, hay por lo menos 22 personas que han sido heridas de bala por haber estado en lugares cercanos a estas situaciones, a estos enfrentamientos. Es decir, vivimos momentos distintos a los que en otros momentos de la historia de Sinaloa, muy particularmente de la historia de Sinaloa, se habían vivido. Y por otro lado, y para responder y de manera muy breve, ¿quiénes son y por cuál es el origen de esta violencia? Existen una gran cantidad de hipótesis. Y ese es un problema porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ocasiona o cuál es el motivo original de esto, ¿no? Por un lado, podríamos entender que podría suceder la detención, porque eso también es el dato que tenemos oficialmente, que la detención de Ismael Zambada García provocó esta crisis que existe actualmente por temas de seguridad y que hay dos grupos que se están enfrentando y que se están trabajando. Hay hipótesis que establecen que hay una ruptura en el cártel de Sinaloa y que esta ruptura ha llevado también a una búsqueda de poder al interior del cártel de Sinaloa. Pero lo que vemos nosotros o lo que hemos podido interpretar es que existe esta ruptura, ciertamente, pero lo que sobresale entre todo es que hay una búsqueda, una lucha por el control del territorio. Es decir, va mucho más allá de solamente estar peleados y solamente tener algunas diferencias entre ellos. Va también, pues,
una búsqueda de control territorial y una búsqueda de expulsión también de personajes y de personas que se encuentran al interior de esos territorios y que están buscando también tener o mantenerse en esos lugares. Muchas gracias. Quiero poner dos apuntes breves sobre la mesa, sobre la opinión de Marcos. Y el primero, en donde él hablaba acerca del silencio de los medios de comunicación, de la falta de conocimiento. Creo que es cierto y quiero hacer un especial énfasis en, en hacer en dar a conocer o por lo menos difundir la existencia de medios como la revista Espejo, que es donde participa Marcos. Es una revista excepcional que tiene información privilegiada y de primera mano sobre lo que está pasando en Sinaloa. Y esto, evidentemente y desde luego, no es una promoción, sino es un acto totalmente espontáneo, en el sentido en que aquí en la Ciudad de México, donde resido yo, donde se emite Lo Marginal en el Centro, donde gran parte del público de Lo Marginal en el Centro tiene su presencia, nos queda también muy lejos el conflicto, nos queda muy lejos, y informarse a través de medios como la revista Espejo es algo que recomendamos ampliamente, ¿no? Y sobre eso era lo que quería decir. Y ahora te pregunto, Seo, prácticamente la misma pregunta: ¿cuál es la situación de Sinaloa? Pero también quería preguntarte si es cierto que la violencia en Sinaloa tiene su origen por el conflicto, o es promocionada por Estados Unidos, como mencionaba el presidente en la mañanera. ¿Cómo ves tú el problema? Mira, bueno, me corresponde dar una interpretación, una definición más académica desde un punto de vista de lo cualitativo y lo cuantitativo. La verdad que ya son 2 semanas, son 15 días, como bien lo dice Marco, que hemos estado viendo acciones que muchos le pueden poner muchas etiquetas, ¿no? Son acciones de guerrilla urbana, son una guerra narca, una manera diferente de enfrentarse, y puede tener muchas explicaciones. Sin embargo, me llama la atención que dice Marco que efectivamente hay un vacío de información, hay un vacío de información oficial. Creo que el gobierno se ha quedado corto, y este vacío de información oficial por parte de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, municipales, estatales y federales, ha sido cubierto por las redes sociales. Y en eso me gustaría enfatizar lo siguiente. Eh, Comento que tiene que ver desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Bien lo dices, que ustedes desde el centro escuchan, eh, saben, se documentan a través de las redes sociales, ¿no? Y ya lo ha dicho el presidente también, las comparaciones son malas. Si nos vamos a cuestiones cuantitativas, la situación de violencia comparado con Guanajuato, pues es menor. Aún así, la percepción en términos cualitativos es muy evidente. ¿Qué quiero decir en términos cualitativos? Pues efectivamente, las redes sociales se han empeñado, bueno, pues eh, no quiero decir distorsionado, pero han enfatizado mucho en esos hechos delictivos, en esos hechos que han sucedido en estos municipios. No tengo duda que la situación va minorando, va bajando de intensidad. No tengo la menor duda. Sin embargo, la percepción de la gente de Culiacán, de Mazatlán y de Los Mochis, por ser las ciudades más importantes, sigue siendo de temor. Lo podemos comprobar con la asistencia a las escuelas públicas, donde todavía se ve un bajo porcentaje de asistencia, porque los padres pues están temerosos de mandar a sus hijos. Y esto no es solamente para primaria, secundaria, también para los niveles medios superiores, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa también ha hecho lo propio, ¿no? Ha llevado a cabo
una educación en estos 15 días virtual, ¿no? Clases virtuales, como se conoce. Entonces, es muy difícil luchar contra las percepciones mediáticas, ¿no? Percepciones mediáticas. Sin embargo, como dice bien Marco, hay ya datos, ¿no? Son 80 personas desaparecidas, fallecidas, más los que no se contabilizan, más hay unas, sabemos perfectamente que hay mucha gente levantada, como se dice aquí, ¿no? Han sido levantadas muchas personas y que van apareciendo poco a poco. Poco a poco van apareciendo, perdón, algunos con vida, otros desgraciadamente eh, muertos. Y entonces esta idea de que no termina, de que la guerra continúa, por ponerle esa etiqueta de guerra, ¿no? Yo quisiera matizar, se me hace muy fuerte decir guerra, ¿no? Continúa, sin embargo, sí, perdón, siento de que va disminuyendo los enfrentamientos. Y esto lo podemos también apoyar con la presencia, no quiero decir exagerada de las fuerzas militares, pero sí con una presencia más constante, ¿no? Obviamente que eso va a traer un tiempo para que la gente, la población, se sienta segura, ¿no? Que la percepción negativa de violencia cambie. Y esto va a tener que ser un trabajo del propio gobierno para brindar seguridad y confianza a los ciudadanos. ¿Cómo? Pues a través de una información oficial, ¿no? A través de una información que sea constante, que sea verídica, que no se manipule, que sea real, para que no se juegue, porque en verdad la gente está muy asustada con todos los videos. Y ya sabemos, un video magnificado, viralizado, puede traer muchas consecuencias negativas contra lo que es realmente lo que sucede. Aun cuando podemos decir que la violencia se ha aparecido en varios municipios, cosa contraria anteriormente, que estaba muy focalizada, podemos todavía tener la seguridad de que son situaciones muy específicas. No estoy yo justificando la acción Sí, del sí. gobierno, pero sí hay que decir que en esta valoración, pues, ¿no? De lo cualitativo y lo cuantitativo, obviamente que lo cuantitativo queda abajo, ¿no? Queda en una situación muy por debajo de la percepción que tenemos de la situación, ¿no? Y por otra parte, la pregunta que hace sobre cuál es eh, qué tiene que ver Estados Unidos con esta situación, cuál es la responsabilidad de Estados Unidos, pues no es que sea de manera directa, pero pues la intromisión que hizo Estados Unidos o el gobierno estadounidense al secuestrar a uno de los líderes más importantes del cartel de Sinaloa sin ningún tipo pues de arreglo, podríamos decirlo también entre comillas, sin ningún tipo de comunicación previa con el Estado mexicano, pues deja muy mal parado a las autoridades. Si podemos decir que como una hipótesis que a partir de ese secuestro inicia una situación que ya se veía que iba a venir, ¿no? Ese 25 de julio, donde no solamente secuestran a Ismael Zambada, sino también es muerto el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se conjugan muchas hipótesis, unas líneas de investigación que hasta la fecha no han quedado claras. Y esto otra vez, y este vacío de información, pues sirve para generar toda una serie de especulaciones. La responsabilidad de Estados Unidos sí es, en parte, pero no podemos decir que sea el culpable de manera directa, sino estaríamos obviando las responsabilidades de los gobiernos, pues, ¿no? Es decir, eh, la cultura que hay aquí en Sinaloa, la narcocultura, es una situación que lo vemos diario. Sí, sí. Música, vestidos, actitudes. Y creo que si no se cambia esta percepción,
difícilmente podremos darle vuelta a la página y encontrar una normalidad. Sí, creo que sobre esto volveremos en una segunda intervención. Y quería preguntarte, Marcos, por algo que dejaste en el aire sobre las hipótesis, sobre cuál es el origen del conflicto, el origen histórico que digamos, ha tenido pues unas consecuencias terribles para el estado de Sinaloa. Quería preguntarte si la estrategia de militarizar la lucha contra el narcotráfico ha resultado efectiva. ¿Hasta qué punto la militarización de de la seguridad pública pues, de alguna manera condicionado el conflicto? Bueno, realmente creo que lo podemos responder. Ahorita Miguel decía algo muy necesario entender. Esta violencia que estamos viendo ahora mismo es consecuencia de la falta de una actuación sobre la seguridad pública realmente. Y parto de la premisa de que tener más armas y tener más tanquetas y tener aviones especiales y tener chalecos antibalas en las calles no es la solución a la violencia. Eso es una realidad, ¿no? Eso no lo es. Y durante muchos años hemos vivido mucha violencia, y ahorita Miguel lo decía muy bien, mucha violencia que no necesariamente se ve en asesinatos, sino violencia que se ve habitual en la calle y que esto ha sido consecuentada a partir de que eh, nunca se ha trabajado, por ejemplo, en las redes de poder o en las redes del dinero. Son esas organizaciones criminales que ahora vemos hoy en las calles y que vemos que están sumamente preparadas y sumamente armadas y sumamente todo. Son organizaciones criminales que han crecido económicamente. Voy a poner un ejemplo, creo, muy básico y que vale muchísimo la pena. Mm, Hablo y parto de lo que el gobierno de Estados Unidos incluso nos ha podido ayudar a entender, porque hay cosas que creo que nos han ayudado mucho. Existe una gran cantidad de empresas, empresas registradas ante la Secretaría de Economía que están funcionando, que funcionan activamente en el territorio, muy particularmente en el territorio de Culiacán. Y hablo, por ejemplo, de por lo menos unas 19 empresas que están ligadas a Ismael Zambada García, ¿no? Recientemente, hace unas semanas, el diario El Universal publicaba precisamente un gran trabajo, un reportaje de Miriam Ramírez, donde hablaba justo de estas redes criminales que han sobrevivido durante una gran cantidad de tiempo, personas y personajes que están públicos, notarios públicos entre ellos, personas que han servido justamente para poder administrar esas empresas que son empresas legales, insisto, empresas que justamente trabajan y que se encuentran. Voy a poner un ejemplo, creo, básico dentro de esas empresas. Y Miguel, no me va a dejar mentir. A nivel local, contamos con una empresa que surte de leche, la lechera Santa Mónica. Yo recuerdo cuando niño, por ejemplo, yo tengo 36 años, ¿no? Y yo recuerdo cuando niño, cuando se da a conocer esta situación de que pues es una empresa de la familia Zambada, vaya, en aquel tiempo la leche, estoy hablando de hace más de 20 años, en aquel tiempo la leche que compramos y consumíamos en casa pues era la leche Santa Mónica. Y de hecho Sí, no sí, solamente la única, no era nada más mi casa, era realmente la de casa de todos los culiacanenses. Y te hablo solamente de Culiacán. Te puedo apostar que era gran parte del territorio sinaloense. La empresa misma, sola, por sí sola, y por situaciones complejas entre ellos, pues perdió peso y además porque también existió una apertura al mercado esta que le llaman leal competencia económica. Y entraron otras marcas que eran incluso más baratas y hasta mejores que la leche Santa Mónica. Pero fuera de eso, es una lechera que todavía sigue funcionando. Todavía la podemos encontrar en algunos Oxxos de la ciudad de Culiacán. Pero así como se encuentra esa lechera, también se encuentra, por ejemplo, también una, se encuentra también un centro recreativo donde hay albercas, donde hay toboganes, donde la gente va y acampa. Pero así como ese centro, y así como ese centro también que se llama Los Cascabeles, por ejemplo, existen otro gran número de empresas en las cuales convivimos o con las cuales convivimos los sinaloenses. Es decir, existe toda esta red y esta red de económica lleva consigo o conlleva pues una red también de, de, de sobornos, una red política y una red económica que es mucho más grande que esas 19 empresas. Nunca se ha luchado contra ellas.
Y lo importante, y para poder entender cuándo se va a acabar la violencia realmente, porque eso es momentáneo, en algún momento va a disminuir, esperamos que disminuya, como ya sucedió en 2008, 2014, o como ya sucedió en otros momentos históricos. Pero que eso disminuya no quiere decir que desaparezca, y porque esto no ha desaparecido. Y te nombré ahorita, por ejemplo, esto que involucra muy particularmente con un grupo criminal de los que ahora mismo están, así, están teniendo pugnas. Pero así como es este grupo criminal, existen otros grupos criminales de otras organizaciones criminales, no solamente en Sinaloa, sino en todo el país. Y estas redes económicas, estas redes de poder, estas redes políticas, mientras sigan funcionando y mientras sigan activas, esta violencia va a permanecer en Sinaloa y en los 31 estados del país que no son Sinaloa. Es decir, todo eso tiene un trasfondo. ¿Y cuándo podría entonces acabar esto? Pues el día que se decida realmente ir sobre eso. Es súper pesado, es súper difícil y no es algo de la noche a la mañana. Y hay que, pero tenemos que comprenderlo de esa manera. Esto ha crecido debido a las redes de complicidad, debido a la gran corrupción que ha persistido. Esto no es solamente de este sexenio o de este gobierno estatal o de este gobierno municipal. Esto existió, por ejemplo, o existe con Rubén Rocha Moya, existió con Quirino Ordaz Coppel, que ahora es embajador, por cierto, de México en España, existió con Mario López Valdés, existió con Jesús Aguilar, y así nos podemos ir con todos los gobernadores en Sinaloa, por lo menos podemos decirlo que en los últimos 50 años. Y Miguel, que está aquí, creo que, y le ha tocado seguramente ver más ese tipo de cosas. Y eso hay que comprenderlo muy bien, ¿no? O sea, enfocarnos a decir que esto se trata solamente por una pugna entre dos grupos criminales es disminuir y minimizar realmente toda la historia de la que hemos sido víctimas, insisto, no solo de los sinaloenses, sino todo el territorio mexicano. Sí, desde Claro. luego, complejizar el fenómeno, porque evidentemente la cuestión creo que resultaría muy cortoplacista o ver muy de cerca si pensamos nada más que todo lo que está ocurriendo en la República y en Sinaloa se debe a que encarcelaron al Mayo o a Ovidio Guzmán o a Joaquín Guzmán. El problema creo que es mucho más complejo y atenta contra la misma estructura del Estado y la arquitectura de la economía de nuestra sociedad. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y sobre eso te quería preguntar también, Sergio, te quería hacer una pregunta similar en el sentido en cómo ha buscado el Estado mexicano frenar la violencia en Culiacán en este momento y cómo la sociedad de Culiacán está viviendo ahora, pues también esta ola de violencia. Bien. Mire, muy, muy bien lo que dice Marco, la verdad. Esto no se puede entender que empezó nada más con la captura o el secuestro del Mayo. No, no se puede entender. Efectivamente hay una historia sinaloense, una historia negra, ¿no? Lo pueden buscar con el doctor Nery Córdoba, lo pueden buscar con el doctor Arturo Santamaría, ¿no? Y con otros doctores e investigadores que han hecho un estudio de todo el antecedente histórico pues, que tiene que ver con el narco aquí en Sinaloa. Realmente eh, hay una historia muy ligada con el desarrollo económico, con el crecimiento de las ciudades, con el desarrollo eh, agroindustrial, con el desarrollo turístico en Mazatlán, con el desarrollo cada vez más económico en la capital de aquí de Sinaloa, con el dinero que genera el narco. Esto es una realidad y no podemos negarlo. Quien diga que no ha sido beneficiado por utilizar algún tipo de restaurante, una tienda, pues estaría mintiendo, pues, ¿no? Es algo que se ha entrelazado en la sociedad sinaloense y que esto ha pasado de décadas y de sexenios y de gobernadores tras gobernadores. No se puede entender esta complicidad, como lo dice Marco, efectivamente, sin una red de corrupción. Y es muy difícil, pues, ¿no? Desligar esta corrupción porque se ha normalizado
Aquiles, se ha normalizado esta red de corrupción. Se lo tomamos como algo normal, ¿no? Que lo que sucede. Lo que pasa es que ahora siento de que en esta ocasión el Culiacanazo Fest, ¿no? Que es un etiqueta que le pusieron Culiacanazo Fest, ya no es solamente lo que pasó un jueves negro con la captura de Ovidio o con la después, lo que sucedió cuando se liberó y todo. Ya no es, son 15 días de incertidumbre, ¿no? Y entonces esto ha generado que las redes sociales hoy lo magnifiquen, insisto en esto, ¿no? Yo creo que ya están enterados de otra frase, y el Rocha también se viralizó, y es lo que ahorita decías, ¿qué están haciendo las autoridades? El decir el Rocha es, es la sociedad a través de las redes sociales que exige que las autoridades estén presentes, ¿no? ¿Cuál es la figura más importante para nosotros en un estado? El gobernador. El decir y el Rocha es una exigencia social, no es una mofa, no es una burla, no, tiene un trasfondo, aun cuando se utilice de manera burlesca y ya se ha hecho viral, han hecho canciones. O sea, inmediatamente aquí los grupos, ¿no? Creo que Marco ya habrá escuchado más de alguna canción que se están haciendo famosos con esta frasecita, ya es contagiosa, ya está en todas las listas, ¿no? De canciones. Por otra parte, el no pasa nada, el todo está tranquilo, no son solo comentarios, Aquiles, y yo no sé si estés de acuerdo conmigo, Marco, no son comentarios tontos o ingenuos, no son comentarios, no, no, porque el no pasa nada, todo está tranquilo, tiene que ver con una narrativa federal. El abrazos, no balazos, sería contradecir al gobierno federal que ya está por terminar, en donde imaginen ustedes que se enfrentan de manera directa el gobierno del Estado contra las fuerzas de este cartel. No sé qué pasaría. Creo que estaríamos hablando de otra situación todavía más dramática. El comentario desafortunado que hizo el militar, el de que vamos a esperar a que los grupos que están en pugna arreglen el problema entre ellos, no es un comentario tonto, no es un comentario al ahí se va. Es un comentario de una persona que tiene edad, cuidado, que tiene ya el prestigio de un general de división con antigüedad, y el decir, o sea, no considero que ellos digan, no, pues que nosotros vamos a estar de simple observadores. No, hay una narrativa, hay una orden, y con eso voy a tratar de contestar lo que preguntas. Yo percibo, sin conocer realmente lo que está sucediendo de manera interna, que efectivamente están haciendo un trabajo más de inteligencia, que cada vez ahora sí están haciendo operativos de inteligencia. Y en esa idea creo que no está desbordado el Estado, simplemente de que se está reorganizando. Se está reorganizando, y que vamos a ver, lamentablemente, todavía operativos que puedan generar incertidumbre. Porque los operativos, pues el tener un helicóptero arriba de tu casa en la noche, a las 3, de 1 a 3 de la mañana, pues genera pánico. ¿Me entienden? Entonces, esos operativos van a seguir, pero creo que lo van a hacer de manera más fina, van a encontrar algo que es muy importante, la línea del dinero. Ustedes saben, Marco lo sabe, que el cartel de Sinaloa es una organización que genera millones y millones de dólares, no solamente en México, sino en varios países, en otros continentes. Está en Europa y está en Asia. Entonces, el botín no es solamente pagar la afrenta de traición. No es solamente eso. Si fuéramos nada más con la idea de que es una venganza por la traición que generaron los chapitos contra los mayos, estaríamos dejando de lado la parte económica, que es realmente la parte que puede determinar
hasta dónde se puede sostener uno o los dos grupos. Y por otra parte, la narcocultura que tenemos aquí en Sinaloa es sostenida por una red social. Es la red social quien sostiene este tipo de actitudes. Es decir, mientras que la población civil, las instituciones no pongan en la mesa una reeducación sobre este tipo de comportamientos, seguiremos teniendo este tipo de situaciones que se van a volver a presentar. Así, esto va a terminar como todo, como toda curva, va a llegar a un punto de calma, pero en otro momento va a suceder lo mismo. Entonces, mientras no se haga una reeducación de manera general, estructural, este tipo de actitudes y de ensalzamiento, de apoyo generalizado, de presunción, pues seguirá por este apoyo de la red social que tienen estos grupos, lamentablemente. Sí, al final de todo, como decía un célebre personaje, es el dinero, de eso se trata casi todo lo que forma parte en este mundo. Y para ir cerrando un poco, quería preguntarte, Marcos, para terminar con nuestra plática, ¿cómo es posible eh, disminuir la violencia, transitar hacia una Sinaloa pacífica? Porque en un artículo precisamente en la revista Espejo, escrito por la doctora Ileana del Rocío, ella mencionaba que aunque pareciera que en general la violencia se acepta como algo cotidiano en Sinaloa, en Culiacán, lo cierto es que hay resistencia por parte de la población, que hay protestas, no se vive pues como una especie de opresión absoluta, de sobajamiento, sino que la gente pues tiene ganas de vivir en paz, tiene ganas de vivir tranquila. Y en eso te quería preguntar, ¿cómo se puede avanzar hacia una Sinaloa, hacia un Culiacán en paz, donde sea pues posible disminuir esta violencia inveterada en este estado? Bueno, es difícil, por un lado, hacer a todo justo lo que decía, lo que les compartía, ¿no? El hecho de, es difícil, no imposible, es complicado, es muy complejo, se tiene que ir sobre esas redes de poder, sobre esas redes económicas, pero también además hay una parte social que sí también tenemos que comprenderla así, que sí existen una gran cantidad de iniciativas, o sea, incluso esta colaboración justo que hace la doctora Eliana, que creo es es súper valiosa por lo mismo. Ella menciona un dato que creo que es súper necesario. Existe una gran cantidad de iniciativas para cambiar todo esto, iniciativas sociales, ¿no? Para cambiar toda esta situación. El hecho es de que nos falta organizarnos también como sociedad, pero además también nos hace falta concretarlas y hacer acciones directas y estratégicas. Es decir, esto no se va a acabar con una marcha, esto no se va a acabar con un comunicado, esto no se va a acabar eh, con una serie de actividades que puedan durar 2 o 3 semanas, sino que tiene que haber una participación directa de la sociedad, de exigencia social sobre cada uno de estos factores que hemos comentado. Y parte incluso también, creo y considero que también se tiene que incluir, por ejemplo, el hecho de los cambios y los formatos y las estrategias de consumo, por ejemplo, de manera organizada. Tenemos que dejar de normalizar, porque existe sí una normalización y eso no es solamente en Sinaloa, realmente sucede en gran parte del país. Esta normalización de la violencia y esta normalización del narco y esta normalización que tenemos alrededor de toda esta narcocultura, como decía justamente Sergio Miguel. Tenemos que partir también de cambiar, y nuestra actitud al frente de los gobernantes. Tenemos que cambiar y exigir esa rendición de cuentas, pero de manera más activa, no solamente de dientes para afuera. Hay, por ejemplo, ahorita algo
que ya se presta, porque así lo establece la misma ley, es la revocación de mandato en Sinaloa. Hoy mismo, que ahora que el gobernador cumple 3 años ya al poder, ya se puede hacer la solicitud de revocación de mandato. Es un ejemplo muy básico de qué es lo que tenemos que hacer y de cómo debemos organizarnos y de cómo y qué es lo que tenemos que actuar y qué es lo que tenemos que cambiar. Si realmente estamos muy enojados, tenemos que ir a exigir también ante el Congreso que se haga una revocación de mandato, como ejemplo, y no quedarnos solamente en estas protestas y manifestaciones que son muy válidas, pero a las que le hace falta también mucha acción, ¿no? Sí son válidas, son también bien necesarias, pero se necesita también, y es súper, súper importante y súper necesario, que se haga una organización mucho más allá de solamente una protesta, de solamente una carta. Justo por eso te digo, creo que vale mucho, mucho la pena esto que también menciona la doctora Elena Padilla. Si me permites, lo leo muy breve. Sí, desde luego. Dice, no es momento de egos ni de señalar culpables. Lo he reflexionado mucho y como tantos otros me he preguntado, ¿y el Rocha? ¿Dónde está el gobernador? Pero no lo digo para pedir su renuncia, lo digo porque en este momento es momento de unirnos. Gobierno, sociedad civil, empresarios, estudiantes, todos debemos formar un frente común. Incluso nosotros, los culichis que vivimos fuera, en el caso de la doctora Ileana, tenemos un papel que jugar. No son tiempos para el egoísmo ni para quedarnos en la cómoda crítica sin acción. Para que cuando la guerra termine, no bastará con sobrevivirla. Tendremos que estar todos ahí para unir pedazos y reconstruir lo que realmente queremos ser. Y digo, yo sí creo mucho en esto que menciona la doctora, y vuelvo a que yo sí creo y que necesitamos de verdad ejercer sí una actitud crítica contra la narcocultura y también contra todos aquellos gobiernos que creamos y entendamos que no han funcionado para esto y que no quieren actuar sobre esas redes de poder, sobre esas redes económicas y sobre esas redes de violencia que hoy, pues bueno, nos tienen, hoy somos noticia, por ahora somos noticia nacional, lo ha sido días atrás, lo fue Michoacán, lo fue también Chiapas, lo está haciendo Chiapas, lo está haciendo Guanajuato, lo está haciendo Zacatecas, lo está haciendo Tamaulipas hace unas semanas también. Tenemos pues que hacer una organización civil, pero una organización activa, crítica sí y activa también. Esa es la única manera que creo y considero, y no sé si Sergio Miguel me apoye, pero creo que es justamente por ahí, por lo menos es lo que pienso que por ahí debería ser. Sí, desde luego, creo que es una cuestión muy difícil. Muchas gracias, Marcos, por participar. Cierro contigo, Sergio Miguel, preguntándote, ¿se puede transitar en el corto, en el mediano, en el largo plazo a una Sinaloa sin violencia, a una Sinaloa segura? ¿Cuál es el horizonte que se abre tras este episodio? Pues yo no sé, yo tengo otra visión, no, pero tampoco quiero ser negativo. Eh, la revocación de mandato en un estado donde la mayoría de un solo partido determinaría que no pasa. Marco, no sé. Ahí sí, de plano que sería, ya vemos, ¿no? Vamos a tener 6 años. Entonces, ir en contra de uno de ellos no creo que sea tan fácil, ¿no? Sin embargo, considero que lo que dice la doctora es necesario. Y insisto, ¿no? La unión de la sociedad civil, la unión con los organismos empresariales, la unión con el gobierno estatal en cada uno de sus tres ámbitos, es necesario eh, desligar, separar la cultura del narco con la cultura sinaloense. No veo que sea una tarea imposible, porque hay antecedentes, ¿no? La desnazificación de Alemania creo que fue un resultado y ahí tenemos el ejemplo de Alemania, ¿no? Eh, Bukele, por irme a un extremo, ¿no? Por irme a un extremo también, sacar a los maras, ¿no? En todos los ámbitos simbólicos, o sea,
sería el extremo, vaya. Pero sí hay antecedentes. Creo que podemos tener estos antecedentes y llegar a un punto de equilibrio en donde todos, y cuando digo todos, eh, se necesita que estén en una mesa de diálogo, sin una mesa de diálogo, sí, con representantes, llegar a una situación madura. Colombia ya lo hizo, también tenemos ese antecedente, entonces eh, sí es necesario, la gente se ve cansada, la gente se ve, yo nunca había visto este cansancio emocional, en Culiacán principalmente, la gente de la capital de Sinaloa está cansada de que todos los días amanezca con una sensación de incertidumbre de enviar o no enviar a sus hijos, salir a trabajar, taxistas. Pero, sin embargo, ya el gobernador en la campaña lo dijo, pues, ¿no? Eh, la paz narca, si se puede decir de esa manera, son los arreglos. Se tiene que llegar a un arreglo si es que queremos, de una u otra manera, oficial o extraoficial, pero se tiene que parar esto por el bien de toda la sociedad. Bueno, pues sí, muchas gracias. Le lamentamos las terribles noticias que ocurren en un estado que por demás tiene también un pasado muy rico, una cultura muy rica que trasciende lo que se conoce como la cultura del narcotráfico. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Sergio Miguel, por haber accedido a venir a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Ojalá que en otras ocasiones, cuando hablemos de temas semejantes, podamos contar con su participación. Agradezco a todos los que nos ven y nos vemos en otras emisiones en Lo Marginal en el Centro. Hasta luego.